Como no es suficiente, por supuesto, por las razones que ustedes conocen perfectamente bien, hay una serie de leyes adicionales que tienen que ver con materia de desarrollo y ciudad también. Ley de expropiación. Santa Fe. Santa Fe es producto de la aplicación del instrumento de la ley de expropiación. Una zona de la ciudad que eran no solo, primero la cantera de donde se sacó la mayor parte de la piedra y de la grava con la que se construyó la Ciudad de México, después un enorme basurero para poder darle alguna utilidad, o más bien por no saber cómo utilizar aquellos grandes hoyos que se hicieron por la extracción de materiales, se transforma a través de un proceso de expropiación en un territorio de la ciudad que se modifica su característica y se le hace infraestructura para generar un proyecto urbano, una nueva ciudad literalmente. De ahí la importancia entonces de vincular un instrumento de esta naturaleza. Ley de Vías Generales de Comunicación es un referente obligado para proyectos de infraestructura dentro de la ciudad o fuera de la ciudad en general. La Ley Agraria, en el caso incluso del propio Distrito Federal, las zonas de los ejidos, las chinampas, etcétera, etcétera, por supuesto es un instrumento que habría que tener en consideración a la hora de plantear un proyecto de esta naturaleza. No solo por eso, sino porque la Ley Agraria incluso establece modalidades y condiciones para el uso de la tierra totalmente distintas a las de carácter urbano. Y eso les da la posibilidad incluso a través de las organizaciones sociales vinculadas con la producción agrícola de acceder a mecanismos de gestión urbana totalmente diferentes. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos, Históricos, parte de lo que decíamos. Hay edificios concretos, hay zonas de la ciudad que tienen una protección distinta. Un principio de la planeación dice de manera impecable que por supuesto las zonas mejor servidas de infraestructura tienen mayor potencial de desarrollo y de crecimiento. Esto es donde hay más transporte, más agua, más drenaje, etcétera, etcétera. Esta es una característica urbana, por ejemplo, del centro histórico de la Ciudad de México. Ahí hay todas las líneas del metrobús, etcétera, etcétera. De hecho, en la práctica es cierto, es más fácil llegar en el metro al centro histórico que en cualquier otra modalidad de transporte, incluyendo la de la caminata o la bicicleta. Pero no sería posible en realidad, a partir del respeto de esta ley federal en particular, suponer que vamos a demoler la catedral, el Palacio Nacional, etcétera, etcétera, para transformar eso por sus condiciones de infraestructura en una zona como Santa Fe. Sería imposible suponer eso. Entonces hay pues un instrumento adicional que tiene que ver con la gestión urbana. La Ley General de Población, este es otro de los instrumentos que es urgente revisar, las políticas en materia de población y obviamente de asentamientos. Veamos lo que está sucediendo al sur, al poniente de la Ciudad de México, al sur y al poniente, por cierto, tanto de Monterrey como de Guadalajara, por razones estrictamente geográficas, casi siempre en las zonas sur, oriente, tienen problemas fundamentales de infraestructura. Entonces, la Ley General de Asentamientos Humanos, un poco lo mismo de la anterior, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, fundamental, porque de ello evidentemente emanan una serie de disposiciones sobre precisamente las obligaciones y las posibilidades o no de los servidores públicos para aplicar los instrumentos de planeación o cualquier otro en general. Ley General de Bienes Nacionales, Ley de Planeación, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. En el caso del Distrito Federal, y es un panorama semejante en los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Desarrollo Urbano, la de Planeación de Desarrollo Urbano, la Ley de Vivienda, Programa General de Desarrollo Urbano, que no son lo mismo en efecto, programas delegacionales, programas parciales, programa de ordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana, normas generales de ordenación, reglamento de construcciones para el Distrito Federal, reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del Distrito Federal y todas estas que no les voy a leer, se las voy a dejar. De todo lo que hemos hablado, esto es una pequeña muestra del marco normativo que aplica. Perdón, yo ya no entendí.
porque además justo este comportamiento contemporáneo de la ciudad, la especialización de los temas de la ciudad, ha venido generando esto como marco normativo. Esto es lo que hoy tenemos. Es insuficiente ser un abogado, es insuficiente ser un arquitecto, es insuficiente ser un constructor, es insuficiente ser un economista o un especialista en patrimonio para poder el día de hoy estructurar un proyecto de mediano tamaño. Ya no hablemos de los grandes proyectos, porque la combinación de elementos en materia justo de carácter normativo es la que estamos viendo en este momento en particular. De ahí pues la enorme importancia de plantear un mecanismo distinto. ¿Por qué? Incluso estamos hablando aquí, en esto del Distrito Federal en particular, resulta que hay una ley para el desarrollo urbano del Distrito Federal. Ahí está, aquí está. En la ley general, en la ley ambiental y la ley en materia de desarrollo urbano, empezamos con los problemas que se vinculan con los conflictos de desarrollo de la ciudad. El Distrito Federal promulga la ley de desarrollo urbano del DF y dice que en materia de gestión de la ciudad, para construir un inmueble que tenga ciertas características de tamaño, un inmueble importante, tienes por supuesto que presentar un estudio de impacto urbano ambiental que evalúe cuáles van a ser los impactos en esos dos ámbitos que generen el territorio donde se va a construir, y que por supuesto propongas allí las medidas de mitigación necesarias para que este impacto se pueda asimilar. Hasta allí vamos bien, pero resulta que un par de años después, y dice, como dicen todas las leyes, todo esto defínase en su reglamento respectivo, por supuesto. Hay leyes de las cuales seguimos sin ver sus reglamentos respectivos todavía, lo cual nos deja en el ámbito jurídico en un vacío muy importante. Pero resulta que un par de años después se publica la Ley Ambiental del Distrito Federal. Y la Ley Ambiental del Distrito Federal, como no había reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, decide por su cuenta que para efectos de construir un inmueble con las mismas características que decía el urbano, tienes que presentar una manifestación de impacto ambiental. Ya no es urbano ambiental, ya es ambiental solamente, y define las características de esta manifestación. ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. Tengo una ley que dice un documento que es un estudio de impacto urbano ambiental, y tengo otra ley que dice un estudio solo ambiental. Bueno, pues resolvámoslo complicando la gestión. Entonces te pido las dos cosas, te pido un estudio urbano por un lado y te pido estudio ambiental por otro lado. Son instrumentos que comparten el 80% de la información. Es el mismo edificio, es la misma infraestructura, es la misma zona, es lo mismo en todos sentidos. Pero en efecto son materias diferentes, porque en el ámbito urbano resulta que lo que te pide tratar de manera específica es la capacidad de la red de agua, de drenaje y la vialidad. En materia ambiental es totalmente diferente. Te piden las emisiones que vas a generar durante la construcción, las posteriores a la construcción, la flora y fauna del sitio del que estás hablando. Y cuando hablo de la flora y fauna del sitio del que estás hablando, a quienes se dedican al desarrollo inmobiliario conocerán perfectamente en qué puede derivar esta complicación, particularmente cuando le sumamos la participación de la comunidad y en el caso de lo que quieres desarrollar no lo quieren. El terreno que tú compraste para hacer ese edificio tan bonito que tú planteabas, resulta que allí tú no sabías, claro, vive la última rata de cola bicolor del planeta. Entonces lo declaramos patrimonio natural de la humanidad, porque pues es la última que quedaba. Qué pena por ti, ¿no? Entonces, la enorme ambigüedad que genera efectivamente muchas de las disposiciones del marco normativo se transforman en un instrumento de carácter legal para poderme oponer
al desarrollo como tal, además de lo complicado de la gestión per se en efecto, ¿no? Entonces, de ahí pues la enorme complejidad. ¿Hacia dónde debiera migrar el tema de la ciudad? Y regreso intencionalmente al asunto de la ciudad contemporánea, una ciudad donde se vuelve cada vez más complicado circular en ella, una ciudad donde la seguridad se vuelve un asunto literalmente de vida o muerte, una ciudad donde en realidad ya no nos estamos comunicando de manera incluso efectiva, una ciudad y una sociedad en donde en realidad regreso a cuando se formara el primer asentamiento y regreso al concepto del Estado, una ciudad donde la política se divorció por completo de la ciudadanía. El tema que creo ejemplifica el día de hoy con mayor eficacia esta aceleración es, resulta que no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en los consejeros ciudadanos. Consejeros ciudadanos que no nos ponemos de acuerdo en quiénes deben ser, porque lo que deben de ser es todo menos ciudadanos, porque quienes los están decidiendo son los partidos políticos a partir de las preferencias políticas. Yo volví a no entender nada, o sea, no que eran ciudadanos. En esa primera imagen del pasado, de la prehistoria, donde un grupo de gente, supongamos que somos nosotros los que estamos aquí, nos vimos en la necesidad de resguardarnos del medio ambiente y por eso empezamos a edificar. Nos vimos en la necesidad de intercambiar y compartir necesidades comunes y por eso encargamos y nombramos a un administrador de este grupo para que decidieran, para que nos ayudara a coordinar estas tareas, y decidimos que los 4 que están de este lado van a ser nuestro órgano de gobierno. En ellos vamos a descansar justamente el dirimir las diferencias que se puedan presentar. Formamos el Estado y su administración como uno de los partes integrantes de. El problema, desde mi perspectiva, que nos sucedió es que crecimos tanto y el Estado creció tanto que se divorció por completo de su propia sociedad. Hoy la verdad es que solo somos, en términos generales, súbditos y votantes, nada más, ¿eh? O sea, creo que los periódicos, no lo que yo digo o lo que digan ustedes, los periódicos relatan todos los días esta situación. En materia de uso del suelo y desarrollo, para no salirnos del mismo contexto y no meternos en otros escenarios, el ejemplo más reciente lo acabamos de vivir la semana pasada y al principio de esta. Declaraciones contundentes de un grupo de ciudadanos en el Distrito Federal en total oposición y rechazo a los nuevos programas parciales en la delegación Benito Juárez. Esa es una voz por acá. Otra voz en medio, el de la administración, diciendo, bueno, pues es que la autoridad delegacional, los programas delegacionales fueron motivo de la consulta pública y se los mandamos a los legisladores, el tercer actor del asunto. Y los legisladores diciendo, oigan, no, nosotros somos los legisladores, nosotros somos los que decidimos lo que va a pasar aquí. Y esto fue además motivo de consulta pública y tomamos en cuenta lo que todos los actores de la sociedad dijeron para hacer este instrumento en particular. Pero además, perdón, o sea, ya lo decidimos, o sea, ellos 4 ya lo decidieron y lo van a publicar y lo van a aplicar a partir de mañana. Quienes representan a la sociedad diciendo, yo no sé de qué hablan, si los que decidimos somos nosotros. ¿En qué momento se generó esta brecha fundamental? Pero la historia, por fortuna, no terminó allí. El tema de la participación ciudadana obligó a que de manera absolutamente inexplicable, o sea, todos los legisladores que se habían puesto de acuerdo, habían dictaminado favorable la aprobación y publicación de los programas parciales, en ese caso, por unanimidad en el recinto legislativo, deciden desechar los programas.